Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo Asesino Real de Robin Hood, una novela de fantasía épica por esta escritora norteamericana que es la segunda parte de su trilogía del Batídico y que es bastante más largo que la primera parte, Aprendiz de Asesino. La mayor parte de los libros de Robin Hood transcurren en un mismo mundo que se conoce como el Reino de los Betulus y además esta saga forma parte de mi lista de libros recomendados de fantasía que podéis encontrar aquí arriba. Esta novela fue publicada en 1996 y originalmente cuando se publicó en España por la Factoría de Ideas se dividió el libro en dos, pero la publicación actual de bolsillo es un único libro de 656 páginas. Este segundo libro sigue exactamente la misma estructura a nivel narrativo que el anterior, es decir, está narrado en primera persona subjetiva por el protagonista, traspié hidalgo batídico o Fitz Chivalry Farseer en inglés, como una especie de metaficción crónica narrada desde un futuro indeterminado en el que Traspié está dejando constancia de los acontecimientos del pasado. Cada capítulo está introducido por este fragmento en cursiva, escrito en primera persona, pero que quiere imitar un libro de historia y que nos da información sobre el reino o su historia que tiene que ver con algo que pasa en ese capítulo y que por lo tanto nos amplía nuestro conocimiento y da mucha información. Y esto va seguido de la narración normal en primera persona subjetiva, novelizada por parte de Traspié, que nos cuenta lo que le pasó también desde el futuro y que esta narración está dominada por las reflexiones internas del propio protagonista, porque a pesar de la complejidad de la novela, él es el único punto de vista. Tengo que decir que a pesar de que, por supuesto, tras el primer libro ya estamos plenamente situados en el mundo y además las principales tramas del primer libro siguen abiertas, este libro también tiene un inicio muy lento y tarda también en empezar a pasar cosas de verdad, pero hasta entonces la verdad es que las reflexiones internas y las conversaciones que Traspié tiene con otros personajes son muy ricas y son verdaderamente entretenidas, por lo que creo que no se hace tan pesado como el primer libro. Después de este primer inicio lento, la narración se va acelerando y tiene también un muy buen desenlace, un muy bueno último tercio, equilibrando también muy bien la trama fantástica que cada vez está más dominada por la magia con las tramas políticas dominadas por las intrigas y conspiraciones del príncipe regio, que cada vez es más despreciable y odioso y que parece que va perdiendo un poco el equilibrio mental porque sus acciones son cada vez más descaradas. Además, Traspié también se va volviendo más complejo y muchas veces anda perdido cuando le sucede una cosa que no tiene prevista. Las tramas y sobre todo las subtramas de cada uno de los personajes que se va desarrollando va añadiendo poco a poco más complejidad a la trama, a una trama que era ya de por sí compleja. Y esto hace que a medida que se vayan entrelazando las subtramas con las tramas principales, que se produzca este aceleramiento y esto a su vez enriquezca a todos los personajes secundarios y no solamente al protagonista, porque verdaderamente el desarrollo del resto de los personajes es delicioso porque a través del punto de vista de Traspié y de estas subtramas vamos viendo pequeños detalles que nos permiten completar a cada uno de estos personajes, siendo estos muy trabajados y muy detallados, por lo que una vez más esta novela es una lectura realmente muy recomendada. Antes de entrar en la reseña, por supuesto, os voy a hablar de todo lo que pasa en Aprendiz de Asesino porque apenas os pude explicar nada, por lo que este vídeo será largo porque realmente es una saga muy compleja. A partir del primer tercio de Aprendiz de Asesino, pues es cuando se empieza a complicar bastante, por eso todas las reseñas e incluso la introducción que hay detrás del libro no hablan del primer tercio, sino de la segunda mitad del libro, y todo empieza con la llegada de la madrastra de Traspié a la corte de Lady Paciencia, quien le revela que su padre en realidad abdicó del trono para evitar que acabasen con él, con Traspié, y que ella, después de su primer enfado por descubrir que tenía un hijo antes de estar con ella, realmente le rogó que lo trajese a donde estaban ellos para poder criarlo como un hijo al no poder tenerlos ella, pero que Heraldo también se negó a ello por el mismo motivo. Por lo que Lady Paciencia, a pesar de su constitución enfermiza y su personalidad excéntrica, tras la muerte de su marido, decide volver a la corte precisamente para poder proteger a Traspié, aunque claro, a su manera. Y lo primero que hace pues es obligar a su suegro a que le dé una educación mucho más amplia como cortesano y además le regala un cachorro con el que poco después Traspié volverá a establecer un vínculo con él a través de la magia de la maña.
precisamente para esconder la existencia de este cachorro y del vínculo de Burrick y evitar así que lo rechace, lo mantiene en su habitación y el bufón de la corte es quien le ayuda a cuidarlo cuando él no está. El bufón, que realmente es uno de los personajes más extraños de esta saga y que sale en varias de las trilogías de Robin Hood, porque a pesar de sus funciones como bufón de la corte y hablar siempre en adivinanzas, lo cierto es que tiene un aspecto un poco extraño porque es un personaje con una complexión albina que lo diferencia del resto de la gente, pero lo que es importante en él es que tiene la capacidad de ver el futuro, aunque no puede ver exactamente qué es lo que va a pasar, sino que como Paul Atreides lo que hace es ver los posibles caminos que pueden haber, pero sin tantos detalles. Y precisamente por ello se mantiene alejado de todo el mundo, excepto del rey Artimañas, por lo que el hecho de que se acerque a Traspié es un indicativo de que tiene un interés en él. Y efectivamente, más de una vez le dice que es que él es precisamente quien puede cambiarlo todo porque es un detonante que puede hacer que el fatídico futuro que va a tener el reino no vaya a ser tal. A su vez, estrechará su relación con Chade, el asesino de la corte, mientras lo va instruyendo, que lo verá prácticamente como un hijo al identificarse con él, porque más adelante en la trama en este libro se va a descubrir que es en realidad el hermano bastardo del propio rey Artimañas, por lo que es el tío abuelo de Traspié. Mientras tanto, los ataques de los corsarios de la Vela Roja se van incrementando y cada vez habrá más aldeanos como forjados que atacarán al resto de la población. Y aparentemente parecerá que la familia real no está actuando, pero porque realmente carece de las naves para poder defender al reino y de tener un ejército lo suficientemente grande como para poder distribuirlo por la costa y presentar una batalla efectiva allí donde desembarcan los corsarios. Pero en realidad sí que están haciendo y están haciendo mucho porque el rey a la espera, Berat, está utilizando su habilidad precisamente para confundir a los corsarios en la navegación para estrellar sus barcos contra las piedras, por lo que disminuye considerablemente el número de naves que llegan a la costa. Sin embargo, el uso constante de la habilidad hace que su físico se vaya deteriorando y preocupe muchísimo a Chade y a Traspié. Traspié, por su lado, empezará a hacer expediciones para dejar comida envenenada para los forjados que están en el bosque, estando a punto de morir más de una vez como producto de los ataques de estos forjados, precisamente porque no puede detectarlos con su maña. Y cuando llega el invierno, para apoyar los esfuerzos de Berat en la habilidad, el rey decide ordenar la formación en habilidad de todos aquellos con sangre real que tengan el potencial para desarrollarla, incluyendo a Traspié. El problema es que Galen, el maestro de habilidad del reino, es una persona muy limitada y pretenciosa que odia desde el principio a Traspié por ser un bastardo, por lo que si bien maltrata y abusa de todos sus alumnos de una forma bestial, enseguida, cuando detecta el gran potencial de Traspié, decide acabar con él y lo que hace es usar su habilidad para bloquear mentalmente a Traspié, convencerlo de que carece de esta magia y de que es un fracasado, por lo que es mejor que muera. Aunque consigue sobreponerse a la idea de suicidarse gracias a la aparición de Burrick, lo cierto es que cuando llega el momento del examen final, que consiste en dejar a los estudiantes en diferentes puntos del reino para que vuelvan solos utilizando la habilidad, evidentemente Traspié no puede y además es abandonado en una zona en la que hay muchísimos forjados, por lo que está una vez más a punto de morir, pero consigue sobreponerse y volver a la fortaleza. Pero durante su vuelta y a través del vínculo que comparte con Smithy, ve como Burrick es atacado y su perro le salva la vida, pero muere en ello. Y precisamente al ayudarlo, Burrick detecta una vez más el vínculo y deja de hablarle a traspié completamente. Este abandono de Burrick más la sensación de que es un fracasado harán que Traspié se pase semanas deambulando completamente deprimido y durante todo este tiempo el príncipe regio, por orden del rey, buscará una mujer para Verity para poder encontrar una alianza que los ayude a combatir a los corsarios y encuentra la candidata perfecta en Ketrichen, la princesa del reino vecino, el reino de las montañas, un reino con una cultura muy diferente a la suya porque parten de la idea de que los reyes en realidad son los sacrificios que sirven a su pueblo y se sacrifican por él. Y esto hace que la familia real esté siempre en activo colaborando con el pueblo y que por lo tanto Ketrichen se diferencie muchísimo de las mujeres del reino, no solamente en su forma de ser, sino en su físico, que es muy alta, tiene las espaldas muy anchas y además es rubia y con ojos azules. Traspié viajará al reino de las montañas bajo las órdenes del rey de asesinar al príncipe heredero, a Ruris,
para que así sea que Trichen quien herede el trono y se una así al reino de los 6 ducados. El problema es que toda esta acción se basa en la información que ha proporcionado el propio Regio. Cuando llega allí no tarda en darse cuenta de que Regio ha estado manipulándolo todo, empezando por el hecho de que ha revelado a la familia real de allí que él es el asesino real que viene a matar a Rurisk, motivo por el que Trichen, la princesa, sin decírselo a nadie, decide envenenarlo. Traspié consigue sobrevivir gracias a un antídoto que le había dado el bufón, que había visto que en el futuro que tenía un riesgo muy alto de ser envenenado, y tras hablar con Ruris, quien se disculpa por las acciones precipitadas de su hermana y que resulta además ser un amigo íntimo del padre de Traspié, se convence de que realmente los intereses del reino están en que Ruris sobreviva porque tiene un interés real en ayudar al reino a luchar contra los corsarios. Pero poco después, Traspié descubre que todo forma parte del plan de Regio para robarle el trono a Verad, pero aún así llega tarde para impedir el envenenamiento de Rurisk y se convierte en realidad en el principal sospechoso del asesinato, aun cuando él también ha sido envenenado y está al borde de la muerte. La otra parte del plan consiste precisamente en el asesinato de Verad, aprovechando el uso de la habilidad por parte de Verad para ser testigo de los votos matrimoniales de Ketrichen a través de la distancia, durante el cual Galen debe succionarle toda la vida y dejarlo muerto allí, porque Galen en realidad es el hijo bastardo de la reina que colabora con Regio para ponerle en el trono. En los intentos de un Traspié muy debilitado precisamente por el veneno y de Burrick de evitar todo esto, Burrick termina gravemente herido a manos de Regio y Traspié es salvado de morir ahogado por su primer cachorro, Nosy, a quien Burrick no había matado, sino que lo había enviado al reino de las montañas, a Rurris, para romper el vínculo con Traspié. Mientras lucha por sobrevivir, Traspié consigue conectar con su habilidad con Verad para avisarle de toda esta traición y prestarle su fuerza vital para poder sobreponerse a Galen y matarlo a su vez. El libro se termina precisamente con Traspié recuperándose de este envenenamiento al cuidado de Burrick y con Ketrichen y el resto de la comitiva dirigiéndose hacia la capital. Y ya entrando en la reseña de este libro, cabe decir en un primer momento que hay un personaje que es bastante importante en el primer libro y que gana muchísima importancia en este, que es el personaje de Molly, que es una de los niños con los que jugaba Traspié cuando tenía 6 años y que a medida que se van haciendo mayores, hasta los 13-14 años que tiene Traspié al final del primer libro, la sigue visitando en su adolescencia y enamorándose de ella, pero cuando en la parte final del libro el padre borracho de Molly muere y la deja endeudada, ella se termina yendo de la capital y Traspié está convencido además de que se ha ido con otra persona. En cuanto al libro, como os he dicho, la narración empieza muy lenta con la excusa de que Traspié está recuperándose en el reino de la montaña de todos estos venenos del libro anterior, de que lo han dejado completamente inválido y propenso además a tener ataques epilépticos cada vez que intenta hacer algún esfuerzo, y además su descontrol con su propia habilidad y su conexión con el príncipe Verad hace que muchas de sus noches de pesadillas sean compartidas por el príncipe y en ocasiones incluso por el rey. Por suerte, Burrick no muere de sus graves heridas en la cabeza, sino que además se recupera relativamente rápido y es él quien se encarga de cuidarlo para su recuperación. Pero cuando Traspié conoce que Regio no ha tenido realmente ninguna consecuencia por sus actos, precisamente porque no se pueden probar más allá de una riña del rey y de su hermano, no se ve realmente capaz de volver a la corte por su condición y se plantea irse. Todo cambia cuando, en una de las noches en las que tiene esta habilidad descontrolada, en medio de su sueño conecta su mente con la del rey Artimañas, que sufre una extraña enfermedad que precisamente hace que no tenga demasiado control sobre su propia habilidad, y en esta conexión está teniendo precisamente una conversación con el bufón sobre el futuro del reino y los ataques de los corsarios. Y durante esta conversación, el propio rey tiene una visión a través de su habilidad y ve un ataque a uno de los pueblos del reino. Y en este ataque, Traspié ve a Molly que está intentando defender a unos niños y la visión se corta antes de que pueda saber si ha sobrevivido o ha muerto. Traspié consigue transmitir su ansiedad al rey, que intenta que el bufón fuerce su capacidad para ver el futuro, para ver si está viva, pero este solamente puede ver las formas en las que mueren todas las mujeres del pueblo, que son terribles. Y producto de todo esto, cuando al día siguiente se levanta, le dice a Burrick que tienen que volver, por lo que inician junto a Manos
manos, uno de los aprendices de Burrick, el largo camino de vuelta a la capital en medio del invierno y de los ataques de traspié y además por senderos secundarios precisamente para no caer en una de las trampas de Regio. Una vez llega al palacio, muy debilitado porque ha perdido muchísimo peso y tiene además sus achaques, se sorprende por la situación en la que encuentra Palacio, porque hay una situación de cierto descontrol debido a la extraña enfermedad del rey que lo mantiene en sus habitaciones la mayor parte del día, así como que cada miembro de la familia real pues está a sus cosas, Verad construyendo sus barcos de guerra con la madera enviada por Rurisk antes de morir, que Trichet que intenta adaptarse a la corte pero sin conseguirlo demasiado y sintiéndose muy sola, y con Regio, que claramente sigue conspirando para hacer caer a Verad. Y en medio de todo ello, pues a su madrastra, a Lady Paciencia, que intenta de todas las formas posibles de proteger al propio traspié a pesar de sus escasos recursos y de la forma que tiene de llevarlo a cabo. Precisamente una de las formas de protegerlo ha sido acogiendo a Molly, que tras el ataque acudió a Palacio para pedirle ayuda a traspié, pensando que se trataba simplemente de un aprendiz de escriba, por lo que causó un gran revuelo cuando llegó, y Lady Paciencia la acogió como criada, intentó acallar todos los rumores, convencida además de que Traspié, aunque sea sin saberlo, ha destrozado su reputación relacionándose con ella, por lo que está decidida a mantenerlos separados precisamente para protegerlos. Traspié está desesperado por hablar con Molly y convencerla de que no quiso engañarla, sino que es la situación que tenía, pero enseguida se verá atrapado también una vez más por las intrigas de Palacio y las adivinanzas extrañas del bufón. Tras compadecerse de sí mismo durante semanas por su estado, finalmente decide hacer todo lo posible para recuperar la salud y ayudar a Verad en todo lo que pueda, hacer compañía a Ketrichen y en averiguar qué es lo que realmente pasa con el rey, convencido de que en realidad el príncipe regio lo está envenenando poco a poco con la ayuda de su ayudante de cámara que no deja que se le acerque nadie. Cuando intenta hablar con Chade al respecto, se muestra más misterioso de lo habitual y además el bufón está estresadísimo con lo que le está pasando al rey, convencido por las visiones que ve en el futuro que el reino de los 6 ducados está en peligro y que si cae el reino de los 6 ducados con él se acabará el mundo precisamente por la magia oscura que están utilizando los corsarios. Durante este periodo, Traspié además se encontrará con un cachorro de lobo en una de las paraditas del mercado del pueblo que solo hace que emitir palabras de odio hacia los humanos y que al detectarlas no puede evitar comprarlo para poder dejarlo en libertad una vez lo haya curado. Este cachorro, que dice llamarse Night Eyes, inicialmente solamente intenta morderlo y matarlo, pero al usar su maña para hablar con él y darle comida, poco a poco su relación se irá haciendo más cercana, a pesar de que Traspié no quiere vincularse con él y arriesgarse a perder a Burrick una vez más. Pero no cuenta con que, a diferencia de los perros, la inteligencia de los lobos es muy superior, por lo que Night Eyes tiene la capacidad de contactar por iniciativa propia con él, independientemente de la distancia, e invadir sus pensamientos en los momentos más inesperados, siendo por ello cada vez más difícil separarse de él. Poco después de empezarse a recuperar, el rey Artemañas además lo mandará en una misión para acabar con una mujer que está poniendo en peligro el control de uno de los ducados, y su gestión de la situación hará que la reputación de Traspié empiece a trascender por el reino y que cada vez se aprecie más el parecido tanto físico como de carácter con su padre Heraldo, que era querido por todos. Poco después, Verad descubre que varios grupos de forjados se están dirigiendo a la capital desde diferentes puntos, a pesar de que ello no tendría que ser posible, por lo que encarga una vez más a Traspié que se deshaga de ellos con veneno. Sin embargo, en alguna de estas ocasiones, esto termina llegando a la lucha, por lo que su lobo vendrá a ayudarlo y empezarán a correr rumores dentro de la corte de que posee la magia de la maña que está tan mal vista y que tan peligrosa es. Precisamente cuando vuelve de una de estas misiones, se encuentra con la reina a la espera Ketrichen, perdida, que está siendo atacada por forjados y a pesar de que está defendiéndose muy bien, Traspié la salva en el último momento de los últimos que quedaban y descubre que esta puesta en peligro no es casualidad, sino que es producto de Regio. El ataque a la reina enfurece al pueblo de Backkeep, que deciden salir todos como un grupo a matar a todos los forjados de forma descontrolada, pero que Trichen consigue darle la vuelta a la situación y ponerla bajo control, recordándoles que se trata de sus compatriotas que han caído bajo manos enemigas y que por lo tanto lo que van a hacer es darles descanso y no cazarlos. Esta capacidad para dirigir de Catrichen satisface verdaderamente a Verad, pero la pone una vez más en el punto de mira de Regio, que ve en ella una amenaza y que hasta ese momento la había visto muy perdida. El rey a la espera, Verad
recompensa públicamente a Traspié por haber salvado a su reina y le dice que hay que entrenarlo en la habilidad de una vez por todas porque está harto de tener sueños diarios con una mujer desconocida. Precisamente aprovechando todo el revuelo y descontrol producido por toda esta situación, Traspié consigue hablar con Molly y disculparse y decirle que la quiere, y este nuevo acercamiento con ella hará que se convenza de que quiere casarse con ella y cambiar su forma de dar servicio al reino precisamente para no tener que escondérselo todo. Mientras tanto, al acabarse el invierno, la amenaza de los nuevos ataques de los corsarios se acerca, sin tener el convencimiento de que los barcos construidos por Berat y aquellos instruidos en la habilidad por Galen sean suficientes como para poder defenderse de los corsarios, por lo que primero el bufón y luego Berat se acercarán a Traspié, insistiéndole en la importancia de encontrar a otros instruidos en la habilidad en los tiempos del rey Artimañas, así como en la importancia de investigar cómo pedir ayuda a los Betulus, estos extraños dioses que siglos atrás ya ayudaron a la familia real a salvar al reino de otro grupo de corsarios. Y bueno, aquí se termina el primer tercio de este libro. Sé que ha sido muy largo, pero espero que os haya interesado y que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo dadle a la campanilla para que YouTube os pueda avisar de cuando cuelgo nuevos vídeos, que ya os aviso que los siguientes dentro del ámbito de la literatura van a ser Materia Oscura de Blake Crouch, Casa Desolada de Charles Dickens y La búsqueda del asesino de Robin Hood. Y en el ámbito de los cómics, Marvels de Kurt Busiek y Alex Ross y el manga de Orange de Ichigo Takano. Nos vemos en el siguiente vídeo.